A favor de que se recupere el IJIC del 6,5% al 7% en la medida en que se emplee, por ejemplo, en este caso, que es verdad que es un impuesto indirecto, en la medida en que se emplee, por ejemplo, en incrementar la PSI. Toda transferencia de rentas que va a los que tienen menor poder adquisitivo se va luego íntegra a consumo y a estímulo de la demanda. Es decir, incluso desde el punto de vista no de la justicia social, sino de la eficiencia económica y del papel que juega en la economía, es una medida positiva, ¿no? Uno de los objetivos que tiene el Gobierno de Canarias actualmente, que nosotros compartimos, es precisamente reducir la jornada, recuperar la jornada laboral que había en sanidad y educación, y por lo tanto también eso genera empleo y también eso evidentemente es un gasto que va a contribuir a activar o a reforzar la demanda en la economía canaria. Realmente este es un tipo de medida que para nosotros depende apoyarla o no, sobre todo se recauda para qué, en qué se va a gastar. No podría decir en abstracto que la fiscalidad indirecta hay que rechazarla toda. Hay cuestiones con las que estamos en desacuerdo, otras con las que no, y la fiscalidad directa pues lo mismo. Con respecto a la cuestión de la luz, bueno, han excluido, han rectificado en la medida en relación a los hogares, nos parece correcto porque ese aspecto no lo compartíamos. Y con respecto al teléfono, estamos en lo mismo. Es decir, si se sube del 3 al 6%, estaríamos hablando de una recaudación de unos 30 millones de euros anuales y supondría €1,25 aproximadamente, €1,20 al mes en la factura de teléfono. Una vez más, depende de en qué se utilice ese dinero. Nosotros pensamos que 30 millones de euros es mucho dinero, aquí se viene demandando esa cantidad de dinero para combatir la pobreza. Ojalá fuera el doble, no 30, sino 60, la aportación que se hace, porque eso hace falta en Canarias. Entonces yo creo que si el dinero se recauda para mejorar las condiciones de vida de la gente puede entender que tenga sentido el cobro de ese impuesto, ¿no? Si se recauda para construir vivienda de protección oficial, la gente seguro que va a estar de acuerdo en pagarlo. Si se recauda para destinar dinero en el puerto de Fonsalía, o afortunadamente ya se renunció al de Agaete, pues eso es otra cosa. A mí me parece que estas medidas fiscales del Gobierno de Canarias son perfectamente asumibles. En realidad, en algunos casos lo que hacen es recuperar niveles de fiscalidad previamente existentes. Y, por otra parte, yo sí creo también que tenemos que hacer, por lo menos los que estamos en este lado de la política, en esta acera de la política, una cierta pedagogía que la derecha hace siempre muy bien. Ustedes hacen una permanente apología de la bajada de impuestos y siempre exaltan la bajada de impuestos por la bajada de impuestos. Yo creo que además es el mensaje dominante, más repetido, e incluso mucha gente a la que le perjudica la bajada de impuestos porque le bajan poco, porque tienen muy poco o nada, y lo que ocurre es que se quedan sin la posibilidad de transferencias y de acción del sector público en beneficio de esos sectores más débiles de la sociedad. Pues, en fin, yo creo que hay que defender lo contrario, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que ustedes hacen una especie de cuento, ¿no? De un Sísifo de izquierdas que cada vez que llega el gobierno sube la montaña subiendo impuestos y cuando llega arriba cae de nuevo y vuelve a la derecha, baja impuestos, y es una especie de mito permanente que se repite. Vamos a ver, yo creo que hay que recordar siempre que estamos en un país que recauda menos que los demás, recauda el equivalente al 35% del Producto Bruto aproximadamente en impuestos. Los países de nuestro entorno recaudan 7 puntos más, que sería como 10 veces. Si recaudáramos lo mismo, no estoy hablando de ninguna utopía, si recaudáramos lo mismo sería como 10 veces el actual presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria para 2020. Claro, somos la segunda potencia europea en desempleo. Si fuera que los que tenemos menos presión fiscal generamos mejores condiciones de vida, etcétera, pues a lo mejor esto sería defendible. Pero es que Canarias tiene todavía 10 puntos menos de presión fiscal de promedio aproximadamente que la media del Estado. Y Canarias lidera el desempleo, está en el grupo de cabeza dentro de las comunidades autónomas del Estado, pero es que también lo lidera, está en el grupo de cabeza en las regiones de la Unión Europea, aunque hay más de 100 regiones con menos renta per cápita.
Yo creo que habría que pensar algún día si este modelo de baja fiscalidad nos está haciendo perdernos muchas cosas y si realmente aquí hay un mensaje ideológico que va contra lo que muestra la realidad en otros sitios. Y fíjense, yo siempre cito a la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene el supuesto ideológico opuesto al que yo defiendo, que plantea que $1 de impuestos, $1 obtenido a través de impuestos, genera más crecimiento del PIB que $1 en desgravación fiscal. Pero para acercarnos un poco más, el Fondo Monetario, que impuso esas políticas tan nefastas que en plena crisis hicieron recortar el gasto público y agravar la crisis y agravar el sufrimiento de la población, de manera especial en nuestro país, reconoció, pasado lo más duro de la crisis, que se habían equivocado y dijeron que el gasto público tenía un multiplicador fiscal muy superior a lo que decían, que estaba entre el 0,9 y el 1,8. Y eso quiere decir que cada gasto de 1.000 millones de euros en gasto público contribuye a un crecimiento del Producto Bruto, en el mejor supuesto que sea el Fondo Monetario, de 1.800 millones de euros. Sería la suma total. Es decir, estamos hablando que incluso desde supuestos neoliberales, desde quienes han hecho políticas contrarias a lo que defendemos, a veces, en términos teóricos, porque en términos prácticos rara vez rectifican, reconocen que el restar papel al gasto público, no a cualquier gasto público, por supuesto, al gasto público bien orientado a la mejora, a menudo empobrece a las sociedades y les resta calidad de vida. Yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía en el sentido de que necesitamos más gastos. Y es una pena que en Santa Cruz se hicieran unas rebajas fiscales que, de acuerdo con el marco normativo que tenemos, significa que si dejábamos de ingresar unos 7 millones de euros con todas las rebajas que se hicieron al final anualmente, significa que el gasto hay que reducirlo o no puede crecer en una cuantía similar. La normativa obliga a que si ingresos de carácter permanente se reducen una cuantía determinada, hay que rebajar el gasto en esa cuantía. En fin, tenemos un marco legal en el que a Santa Cruz le sobra dinero, no se puede gastar el superávit, baja impuestos, pero no voy a hacer un repaso de las necesidades sociales terribles que tenemos, en donde si pudiéramos gastar bien ese dinero, recaudarlo y gastarlo, contribuiría más al bienestar general que tomar las medidas que tomamos. Pero el marco legal, la camisa de fuerza que nos han impuesto desde el Estado es la que es, y esto no lo podemos hacer en gran medida. Pero, en fin, yo sí voy a insistir en defender que hay que generar una cultura del gasto público como la que tienen los países más avanzados de Europa, que genera más calidad de vida, más estado del bienestar, más bienestar para su gente, más redistribución de la riqueza, más empleo público con el estado del bienestar, que tienen más gente empleada en el sector público por 100 personas trabajando que España. En fin, los modelos que funcionan mejor que el nuestro. Y aquí asumimos como dogma de fe en los medios de comunicación y en la mayor parte de los partidos más influyentes que las bajas de impuestos son todas buenas. Algunas lo será, por supuesto, porque esto tampoco tiene ningún planteamiento dogmático. Hay que ver cada caso. Pero nosotros lo que defendemos es que hace falta más presión fiscal a los que más tienen, como en otros países, no a los que menos tienen, mayor redistribución de la riqueza. Y en este caso concreto rechazamos la moción que ustedes dicen porque pensamos que las medidas modestas y razonables que ha adoptado el Gobierno de Canarias en este terreno son buenas para Canarias. Gracias.